bienvenidos a un nuevo capítulo de Forcecast, donde dos amigos se juntan para hablar de nerdeadas. Pero como siempre, no estoy solo. Muy bienvenido, Manga. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá nuevamente con vos y con todos nuestros queridos oyentes. Igual, déjame corregirte, porque a esta altura del partido, ¿cuál es nuestro? ¿Cuarto? ¿Quinto flashback? ¿Más o menos? Más o menos. Yo diría que ya no somos dos amigos. Somos tres, porque el Colo prácticamente es nuestro amigo. El Colo Wally, señores. Sí, y como Manga lo anticipó, tenemos otro capítulo de Flashback donde seguimos leyendo cronológicamente el Flash volumen 2. En este momento estamos en la época de William Meznerlev y vamos a estar leyendo desde el anual número 3 de 1989 hasta el issue 31. Estos issues forman parte del run de William Meznerlev y obviamente, como no puede faltar, vamos a estar mencionándolo, que lentamente se va acercando nuestro querido Mark Waid, que todavía faltan 30 issues para llegar y estamos ahí, estamos cerquita. Pero esto todavía sigue siendo muy divertido. A mí particularmente este run me gusta mucho. Ya una vez que salimos de Mike Baron, como que esto es más lindo, es mejor. Yo creo que tenés un poquito de reparos, ¿no? Un poquito, igual hay que ser justos en general. Esta parte del personaje está mejor manejada, mejor balanceada que como arrancó Baron. Que también, defendiendo a Baron, por otro lado, tenés que llevar adelante una serie con un protagonista que ya no es el mismo protagonista de antes, porque sabemos cómo pueden ser los fans. Sin embargo, yo creo que en líneas generales Meznerlev hizo un mejor trabajo que Baron, o al menos lo viene haciendo. Lo cual tampoco es decir la gran cosa. Aunque debo señalar que en uno de los números que vamos a reseñar hoy, tuvimos la oportunidad de ver cómo otro guionista trabaja con Wally. Y me llamó la atención que al relatar al personaje, al presentártelo, no lo usa como lo usaba Mike Baron, sino que ya directamente toma al Wally inmaduro, medio tiro al aire, jocoso, inseguro, que nos viene presentando Meznerlev. Y eso lo logró más o menos en unos 15 números, 14 para este momento. Me parece algo para resaltar. Pero sí, claramente estamos esperando a Mark Waid, pero no por eso la vamos a pasar mal, para nada. Y vamos a comenzar casi como lo dejamos en el último flashback, que terminamos con un anual y que dijimos que el anual estaba medio mal ubicado. Bueno, ahora este anual está muy bien ubicado y es el anual 3 de 1989, que tiene dos historias. Una que tiene que ver mucho con la Liga de la Justicia de Europa y la otra también, pero por otras razones. En principio, la primera historia nos cuenta cómo Wally recibe el transportador de la Liga de Europa. Ya recuerden que está la Liga de la Justicia Internacional y que eventualmente hay una Liga de la Justicia Europa con otro rooster distinto, entre los cuales se encuentra Wally West. Déjame corregirte en un pequeño detalle. No lo recibe Wally, lo recibe la madre, porque nuestro amigo el Colo estaba durmiendo como un campeón a posiblemente altas horas del día, mediodía quizás. No sé. Y la madre ya estaba levantada y esa gente ya estaba trabajando, así que... pueden ser las 9 de la mañana. Yo te lo sí, defiendo. Y esto que parece un comentario colgado, en realidad va a tener que ver con cosas que van pasando a lo largo de estos números. No solo eso, sino que Wally ni siquiera se queda a armar el transportador, sino que en un momento se hincha y dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy. Y se va a visitarla a Tina. Onda, amigo, no aprendiste nada. Le entre líneas, Wally, ya está. No. Encima, Wally, que yo lo vengo diciendo, lo que más se le puede aplaudir a Meznerlev es cómo lo va construyendo de a poco y lo saca del lugar de donde estaba, que era de este pendejo machista que se creía todas, a ser un tipo que, bueno, se tropieza, se manda sus manganas, pero trata de hacerlo mejor para el resto del mundo. Y después tiene momentos como este, donde el tipo dice, mamá no sabe nada, yo me voy de acá, voy a ver qué está haciendo Tina, va y entra. No solo irrumpe en la casa de la señora Maggie, recordemos, que está casada, sino que entra en el baño cuando ella se está terminando de bañar y le dice, ¿qué haces? Oh, perdón, no esperaba encontrarte así. Wally, no, Wally. Ay.
Encima En fin. le tiene la caradurez de decir, bueno, pero me dijiste que pase. Sí, pero quería que llames primero, o por lo menos que golpees la puerta. Es muy... No, Wally, no. Demasiado. Pero bueno, medio que va a visitarla porque tenían los resultados del test que le hicieron después de lo que fue la situación del hombre puerco espín, donde él queda sobrecargado de energía, de velocidad. Asterisco, me estoy conteniendo. Y le dice Tina que, bueno, que es más rápido que antes. Es por lo menos 3 veces más rápido. Y obviamente bajón de Wally. Oh, pero nunca seré tan rápido como Barry. Y esto va a pasar durante, creo que 5 años más. Ese efecto de sentirse menos que Barry dura un montón. Pero también es el comienzo de la idea misma del legado dentro de Flash. Porque acá me vas a decir, no, al comienzo no. Esto ya viene hablando del legado. Ya sabemos del legado, pero acá es cuando vemos a Wally reaccionar ante eso. Porque lo que empieza como una pequeña duda, como una pequeña inseguridad, después se convierte en una trama directamente. Y bueno, no solo eso, sino que también vemos que Wally va a visitar a una agradable señora, que para mí es la principal acá en esta historia, que es Joan Garrick, la señora Garrick, que le cuenta un poco de qué estaba haciendo, que le gustaba el golf, que le hacía recordar a Jay, que la estaban amenazando. Y Wally, ¿cómo que te están amenazando? Si tuviera que mudarme cada vez que me amenazan desde los 40. Es, señora. Y básicamente te dan una Joan totalmente bufeada. Decir, ¡guau! Se la rebanca la señora. Bueno, un poco también Joan le dice que Jay, si bien lo veía a Barry como un hijo, a él lo veía como un nieto. Y siguen hablando un poco sobre esta relación que hubo en los 60, en los 70, en los 80. Y algo que me llamó la atención, que me llamó mucho la atención, que lo habíamos mencionado antes, es como Jay no está. Jay está missing action y acá nos lo mencionan por primera vez. Está perdido, o sea, el gobierno me dijo que no está, que le pasó algo, pero no me quieren decir qué es porque soy una señora. Pero más adelante como que nos vamos descubriendo y nos cuentan otros personajes que van a aparecer, que justamente algo pasó con la Sociedad de la Justicia y para mí es quizás lo más rescatable de este número, de este anual. O sea, de saber que pasó algo con la Sociedad de la Justicia. Nos muestran un poquito de imágenes de Flash de los 40, carteles, fotos que tenía John. La verdad es que en ese sentido todo el arco de John me parece increíble y cómo lo va trabajando Messner-Loeb a lo largo de los issues que estamos leyendo. Y aparte fíjate que este es el tercer anual, el tercer año después de borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Hasta ahí nomás, ¿no? Porque hay cosas que perduran. Y recién acá dijeron, bueno, está bien, sabemos que varios de ustedes deben tener dudas sobre cómo entra Jay en todo esto, cómo entra Keystone City. ¿Está ahí? ¿Sigue ahí? Sí, está ahí. Cosa que más adelante sería ese camino lleva a un lugar que no sabemos para dónde queda. Son esas cosas locas de la continuidad de DC que por un momento te aclaran una cosa y después te dicen todo lo contrario. Pero acá al menos rescatamos esto, toda esta escena, eso de, bueno, ¿quieren saber qué le pasó a Jay Garrick? Se los vamos a contar acá. Hasta cierto punto. Pero se los vamos a contar. Vemos las desventuras de Mary en París. Y bueno, un poco como Wally, queriendo buscar información dentro de Nueva York, se encuentra con la tumba de Star Spangled Kid, que vendría a ser el que después sería Starman, asterisco, y que también figura como muerto en 1980 y tantos. Star Spangled Kid, nacido en el 28 y muerto en el 80 y pico. ¿Por qué? Pues crisis. A todo esto, bueno, aparecen villanos de la época de oro, de Jay Garrick. Y vemos cómo justamente Wally es afectado casi como mentalmente por una visión de Barry diciéndole que no es suficiente, que no tiene las agallas para tener el traje. Y todo esto es una ilusión creada por Obsidian y que estaba ahí con Jade, los hijos de Alan Scott. ¿Sí? Los que van a ser después miembros de la Justice Society of America más adelante, pero ya nos muestran a Obsidian y a Jade
Y Obsidian tuvo que proyectar un poquito de miedos dentro de Wally para sacarlo del tiroteo en el que estaba metido, que casi no la cuenta. Me causa gracia que siempre que se habla de la velocidad de Flash y toda su falopeada cósmica, nunca mencionan momentos como este. El tipo estaba siendo apuntado por 3 vagos, cada uno nombrándose a sí mismo como Jack the Bomber, y casi la queda. Si no parecía Obsidian, me parece que se comía un tiro. Algo que en un par de números vamos a ver que en realidad no podría haber pasado. Pero tanto esta escena como una previa dentro de la misma historia, donde Wally empieza a perseguir a este sujeto, que después descubrimos que en realidad son 3, él lo ve a lo lejos, ve un tirador, se acerca a la azotea y ya no está. Wally, pará. ¿Vos me querés decir que sos lo suficientemente rápido como para ir de una punta de la ciudad a otra para, vamos a decir, visitar a una mujer casada, pero cuando tenés que ser lo suficientemente rápido para llegar a la azotea antes de que se te escape un tipo común, porque descubrimos que estos en realidad son 3 loquitos con armas, ¿no te dan los pies? ¿Cómo era, Agus? ¿Esas fueron para beneficencia? Sí, pero ese lo dice Barry. Claramente. Bueno, acá una vez que llegan Obsidian y Shade, nos relatan un poquito el final, hacia dónde fue la Justice Society, que se tuvo que enfrentar a un dragón hecho de fuego y que se quedaron perdidos en otra dimensión. Y es bueno, está bien. ¿Cuándo vuelve Shade? Bueno, vamos a ver. Pero en base a eso es como, bueno, y acá están Obsidian y Shade, y chau Obsidian y Shade. Son funcionales para la trama, como bien habíamos mencionado, porque son los que le revelan a Wally que fue de Jay. Y es lo que le permite a Wally también comentarle a John el destino de su marido. Al menos para que la pobre señora trate de ir cerrando un capítulo de su vida, que sabemos que eventualmente lo va a volver a abrir, porque el abuelo Jay va a volver, como toda la sociedad de la justicia americana. Pero dentro de todo lo que es el mundillo de los cómics de fines de los 80, post-crisis, tratemos de meternos en contexto, creo que se agradece esa página, esa carilla donde te dan una explicación canónica dentro de la nueva historia que estaban contando para ese momento. Porque si algo somos los fanáticos, somos obsesivos, pues. Fanáticos, que está en el mismo título, ¿no? Bueno, y esta historia termina con Wally volviendo a la casa después de haberle contado a John tirándole un chiste que no le hizo mucha gracia a Wally, y vuelve a la casa y se encuentra a la madre durmiendo después de haber sido de compras por París con la tarjeta de crédito de Wally, y esto lo va a tener que pagar Wally después. Bueno, decir que tiene sueldo ahora. Sí, igual creo que no se da cuenta. Tira un comentario como, bueno, está dormida. No se da cuenta de lo que es mi vida. Pobrecita. No, Wally. Soy un loquillo. Pobre de vos. Bueno, y la segunda historia es un poquito, volvemos sobre el transportador. Chunk y Wally tratando de arreglarlo, tratando de configurarlo bien. Y contratan a un antiguo villano de Superman que se hizo bueno. Y dice, Superman me dio muchas referencias acerca de vos. Sí, no, porque mi inteligencia, qué sé yo. Usa un aparato para ser un poco más inteligente, y como Wally tiene un metabolismo muy acelerado, lo deja tarado. No sé si funciona así, pero bueno, dale, vamos con esa. Lo deja tarado. Más que tarado, o sea, lo infantiliza, como que le quema su cerebro y se lo deja como de un nene de 10 años. Pero es muy gracioso cómo está dibujado en toda esta historia Wally con los pelos todos quemados, todos parados. Cuestión que esto nos lleva a que Chunk y Wally tienen que ir a visitar a un miembro de la Justice League. No será el más popular, pero es el que hay, que es Guy Gardner, para pedirle ayuda, para poder contactarse con la liga, para que lo socorran un poco. Es quilombo con Guy Gardner, que lo encuentran sin pantalones. Viene una reportera. No. Esto es demasiado Shemiganesco. O sea, todo el accidente en la ducha. Accidente en la ducha que ya hemos visto a varios Linternas Verdes tener accidentes en la ducha. Yo varios cómics que he leído los he visto caerse en la ducha y dejarse inconscientes. Es, bueno, amigo, o sea, dale. Algunas personas se caen en la ducha, otras personas irrumpen en la ducha. Cada cual elige quién quiere ser en la vida. Yo me quedo del lado de los Linternas Verdes, perdóname.
Pero sí, a ver, es una historia de relleno, claramente. Sí, No muy. tiene mayor razón de estar acá que para rellenar las páginas que necesariamente tenía que tener el anual, pues es un anual. Y sirve un poco también para ponernos a tono con lo que es el ambiente de la Liga de Europa. Lo que sí está bueno es lo que viene después de esta historia. Sí. Que son extras de Who's Who. ¿Qué son los Who's Who? Los Who's Who son una publicación que surgió en los 80, mediados de los 80, para la época de crisis, que te contaban una especie de enciclopedia. Cada issue venía con un montón de personajes y te contaban un poco su historia, sus poderes, sus armas, datos personales, primeras apariciones. Bueno, cuestión que durante varios 26 issues cuentan todo el universo DC. Pero ¿qué pasa? Es un universo que siempre va a expandirse. Entonces, a lo largo de varios años tuvo varias actualizaciones. Está la actualización del 88, la actualización del 89. Después hay varios inserts de varios issues, por ejemplo, que este tiene varios que son inéditos. Después tenemos la actualización de los 90, creo que es 92 y 93, que esos ya venían perforados para carpeta número 3, lo cual me parece un horror. Pero bueno. Sí, los cómics venían agujereados. Es muy de colección de revista educativa. Pero como que no. Sí. No. A mí también me da cosa. No, increíble. Que lo que pasa es que esos estaban pensados para arrancarse y mezclarse entre los distintos issues. No. Porque todos los de esa colección estaban ordenados alfabéticamente internamente. Mientras que los Who's Who originales iban de la A a la Z en 26 issues. No sé quién fue el de la idea, pero por suerte hemos superado esa etapa. Ahora directamente son los tomos grandotes que podés llegar a encontrar en algunas librerías especializadas. Bueno, justamente el Who's Who, con todas sus actualizaciones, esa versión de los 85 a los 90, se publicó en el 2021 con un precio de tapa de $151 cada tomo. Son 2 tomos. $151. No, dejá, está bien. Para algo existe Wikipedia. Yo consigo los issues, me voy por Sí, olvídate. ¿Te sale más barato? Sí. Bueno, tenemos a Barry con dibujos de Carmine Infantino y John Nyberg. Tenemos a Flash, el Flash número 1, como lo menciona Juju, que es Jay Garrick, con dibujo de Joe Kubert. Mamadera. Joe Kubert. Después, al Chunk, creo que el Chunk es parte del update, con dibujo de Larok y todas acá las especificaciones técnicas. Primera aparición, peso, qué sé yo. Wally, con dibujo de Larok, sí, pero que el texto... Acá agárrate. Todos los textos son de, sentate, Mark Waid. El pibe el que le trae el café a Mesnerlev. El que de a poco le va serruchando el piso. Claro, es un piso de madera y cada vez tiene más cositas alrededor. Che, ¿de dónde sale todo esto? No, esto es un poquito de mugre, le decía Marquitos. Pero fíjate que en este anual, incluso... él se encarga de la parte de flashback, lo que está después. Bueno, justamente, ahí quería llegar, porque después, bueno, tenemos un par de personajes secundarios, Mary, Sean, Mason y Jerry Tina McGee, son todos personajes secundarios de Wally, excepto Sean, que es la mujer de Jay Garrick. Y el issue termina, después de los capítulos Courier, con una sección que se llama Flashback. Hola, Flashback, mucho gusto. Escrita por Mark Waid, que nos cuenta rápidamente y en 2 páginas toda la historia de Flash, desde Jay Garrick hasta la crisis y el comienzo un poquito de la época de Wally. Increíble cómo todo vuelve hacia Mark Waid. Es como si todo este tiempo hubiese estado destinado a ser nuestro invitado en algún flashback, quizás. ¿Decís? Puede ser. Uno nunca sabe. Increíble cómo este anual termina tan por lo alto con esas palabritas de Waid. Y continuamos con nuestro viaje a través de el issue número 29 de The Flash,
Que para esta época los que tienen los issues o las revistas de Editorial Perfil van a ver una pequeña diferencia en la numeración con respecto a los issues americanos. Y esto es porque en la numeración de Flushman se incorporó a los dos issues de Manhunter 8 y 9 dentro de la numeración de Flash. Entonces ahora los issues de Flushman, las revistas de Flushman, tienen números 2 más que los americanos. Pero bueno, lo aclaran adentro, esto incluye Flash número 29. Bueno, me parece algo muy acertado porque recordemos que el personaje más importante en toda la historia editorial de DC es justamente Manhunter. ¿Quién no ha disfrutado una historia de Manhunter? Y no estoy hablando del marciano, estoy hablando de Manhunter. No dijo nunca nadie. Continuamos. Pobre Manhunter, le pegamos cada vez que podemos, desde Invasión le venimos pegando. Que es... Con justa razón. No tanto con él, sino con esta necesidad que tiene DC a lo largo de la historia de agarrar un personaje y decirte, hey, este personaje que aparentemente no es importante, a partir de ahora va a ser el personaje más importante. ¿Cómo te lo demuestro? Metiéndotelo a la fuerza en toda historia que tengamos. Seguramente va a resultar. Spoiler, nunca resulta. No. De hecho, en este número No, increíble. hay un personaje de esos. Y bueno, justamente este issue lleva el nombre de Noches de Casablanca y está escrito por Len Straczynski, no confundir con Straczynski. Saludos al amigo Straczynski, que lo queremos mucho. Y nos cuenta un poco las desventuras de Wally dentro de la Justice League Europa. Incluso comienza con un sueño así medio loco de una medalla que le dan, aparece Power Girl, Wonder Woman, Red Rocket, todo el roster de la Liga Europa, el ahora tan aclamado Metamorfo, el siempre querido Animal Man, Átomo, no sé, estaba ahí Capitán Átomo, porque necesitaban un Superman. Y en sí la historia es esa, es Flash dice, me voy a Casablanca. Así, o sea, como que en realidad no es que se va a Casablanca, quería ir a París y terminó en Portugal. Y dijo, che, ¿qué hay bueno? Tenés Casablanca allá, al sur. Bueno, vamos al sur. Son las ventajas de tener el teletransportador en la casa. Claro, no, es que el problema es ese, usa el teletransportador para ir a París y termina en Portugal. Y en Portugal le dicen, Casablanca está bueno. Y es otro continente. Partamos de ahí, es otro continente. A ver, vos entendés que para el norteamericano promedio está Mérica y el resto. Del mundo. Sí, exacto. Sí. De hecho, a ver, Wally, cuando dice, bueno, voy a conocer este lugar, a ver qué hay. Un restaurante americano. Dale, Wally. O sea... Faltó que entrara un McDonald's. Si no lo hizo porque no tenían la licencia, pero va por ahí la idea. No veo encima por te qué dice All American Diner. Sí. Wally, media pila. Bueno, pero yo creo que ahí era más una referencia al All American Comic. Es posible, sí. Pero bueno, esto es lo que te decía cuando empezamos este capítulo, que este Wally es como el de Messner-Loeb, no tan así como el de Mike Baron, aunque en cierto punto me hace ruido. Esto pasa siempre, que otro guionista agarra el personaje que se viene trabajando a esta altura ya desde casi año y medio, podríamos decir, un poquito más. Un poquito más, 2 años. Por parte de Messner-Loeb. Y toma la idea, pero no funciona igual. Es como cuando mencionamos que algunos personajes tienen voz propia. Sí. Y yo creo que acá Messner-Loeb le dio una voz propia a Wally. Y acá es alguien imitando esa voz. Es como cuando yo me pongo a imitar de una manera muy correcta, debo decir, la voz de Bane, de Dark Knight Rises. Pero bueno, que le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Alan, fanático de esta hermosa película. Besitos. Pero sí, es justamente esto. No sé si suena del todo así, pero bueno, son interpretaciones. Ahora bien, lo loco de todo este número, que por si no se dieron cuenta es de relleno absoluto, es que no tenés un personaje invitado, no tenés 2 personajes invitados, tenés 3 personajes invitados en menos de 25 carillas. Tenés a Phantom Lady por un lado, tenés a Malcolm Merlyn por el Merlyn, otro,
y a Cyanide, que es un personaje recontra de la B. Y estoy siendo bueno. Es un personaje que apareció en Batman y los Outsiders. Uf. Y no apareció tantas veces. Pero bueno, a ver, era el momento de decir, a ver, ¿qué tengo disponible? ¿El Guasón? No lo puedo usar. Déjamelo por ahí igual. ¿Quién tengo? Lex Luthor está ocupado, se está arreglando el pelo. Bueno, dale, dame a el Arquero Oscuro, el enemigo de Flecha Verde. Es un número bastante olvidable en cierto punto, pero volviendo a tomar la idea que habíamos dicho de esta necesidad imperiosa de DC de meterte un personaje a la fuerza, acá tenemos a Phantom Lady. Y antes de que me acusen de decir, te estás quejando porque es mujer, no. Este número es de agosto del 89, me parece. Sí. Hice mi tarea, estuve buscando. Sí. Y esta versión de Phantom Lady, que originalmente era un personaje de otra editorial, de Quality Comics. Los que conocen la historia de DC saben que muchos de sus universos alternativos en realidad son personajes de otras empresas que a lo largo del tiempo fueron comprando. Bueno, Phantom Lady, la original, era un personaje de esa otra editorial y post-crisis tenemos a esta nueva versión que se llama Dee Tyler, que es la segunda y que irónicamente habían presentado un par de meses atrás, haciendo esta una de sus tantas apariciones en la continuidad de DC. ¿Funcionó? Y no, la verdad que no. Pero bueno, viene a servir para complementar esta idea que tienen los guionistas en este momento de Wally, de que es un mujeriego casi insoportable, diría por momentos generando situaciones un poco incómodas, como la mujer fatal que le sigue el juego y como entre ambos se van como complementando, incluso aumentando la apuesta. Sí, yo justo estaba buscando porque me sonaba lo de Phantom Lady y no me acordaba de dónde. Y es casi un producto de Eisner, así. Sí. Increíble. O sea, es parte de todo lo que es la historia de DC, de la cantidad de personajes, porque uno siempre puede hablar de la Trinidad, de Flash, de Linterna Verde, de Aquaman, y de ahí podemos seguir, y podemos seguir, y no vamos ni por el 10% de los personajes. Así de grande es la empresa. No, o sea, sí, hay un montón de historias, hay un montón de personajes, y hay muchos que, bueno, se quedan en el camino. Por ejemplo, Phantom Lady. Merlin, ponele que lo salvó la CW. Sí. Y estoy siendo bueno. Cuando lo leí dije, ¡hey, Merlin! Cyanide, no. Pero sí, si muchas veces agarran un cómic y se sienten perdidos, está bien. Esa es la idea. Ustedes preocúpense cuando agarren un número cualquiera y digan, recuerdo este personaje y lo leían, y ahí van a caer en todo el tiempo que perdieron leyendo esto. Lo pasaron re bien, pero posiblemente podrían haber hecho otra cosa, chicos. Lo digo por experiencia. No, increíble. Bueno, y básicamente ahí se fue nuestro amigo velocista en Casablanca ayudando a un traficante de armas químicas, quizás, a completar una misión para envenenar comida. Es algo así. La trama es medio rebuscada al final, no todo lo que parece, pero realmente no importa mucho porque es toda una excusa para mostrarnos a Wally en otro país. Sí. Por un solo número. Tal cual. Seguimos con Flash número 30. Y acá empezamos a notar un principio de una historia. Sí, obviamente tenemos el comienzo de John visitando a Mary y a Wally. Y Wally teniendo un brote psicótico con la madre. Y dice, totalmente comprensible. Llegaste a tiempo, necesito ir a caminar. Necesito ir a hablar con alguien. Y John, que está acostumbrada a trabajar con velocistas, se lo lleva a tomar un heladito. ¿Cuál niño quejoso? Porque es eso, es... Mi mamá me vuelve loco. Y te entiendo, Wally. Pero... acá es la idea justamente del Wally inmaduro llevada a su máxima expresión. Y banco fuerte a este Wally. Yo te decía que de todos los números que leímos en esta parte, este número puntual, que encima, si bien tiene cosas a futuro, empieza y termina, es un número unitario, sí. Me encantó. Porque es re básico, es re simple, pero si vos me tenés que decir, de todos estos números que leíste hasta ahora, dame uno para que conozca el personaje, yo te doy este. Sí. Porque encima tiene una escena puntual que es re Flash.
no solo entendés cómo funciona la mente de esta versión particular del Velocista Escarlata, sino que también comprendés un poco de cómo funcionan sus poderes. Y también cómo resolver muchas peleas imaginarias. De decir, pero a este personaje si le haces esto, cae al piso. Bueno, ya vamos a ver algo. Pero antes de que prosigas, quiero señalar los 2 títulos que tiene este número. Shot in the Dark y Dancing in the Dark. 2 temas que aparentemente tienen que ver con la oscuridad. Sí, exactamente. Pero también son 2 temas distintos. 2 canciones de rock distintas. Y esto que podría ser simplemente un chiste aislado, más adelante se va a volver algo recurrente en más de un guionista. Sí. El que lo entendió, y el que no, espere. Bueno, más viniendo acá, y es un asterisco que voy a abrir y cerrar, todo el arco de Metal, de Scott Snyder, todas las historias eran títulos de temas. Y ya está, y cierro ahí. Y es todo lo que vamos a decir de el Snyder bueno. Algo que pensé que ibas a decir cuando dijiste títulos, yo pensé que te ibas a referir a una escena particular. Porque continuando con la historia, después de que Wally se va con John, Mary dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a Roma. Y esto es algo muy recurrente en esta Mary, en este run. Se hincha, agarra el teletransportador y se va a gastar plata. Bien, nos sacamos a Mary de encima. Después, que Wally se estaba preparando, porque la discusión con la madre venía porque estaba preparando para salir en una cita con Connie, a quien vimos en el anual 1 y dijimos, esto es una modelito novia de este issue. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Bueno, es una novia que está teniendo ahora Wally. Es la misma Connie, modelo. Y le dijo que vaya al cine, que lo esperara ahí y que fuera 40 minutos antes. Y Wally, siendo Wally, llegó 30 minutos más tarde. O sea, 10 minutos temprano para la película. Es un hermoso chiste de velocistas de sí, con Barry siempre teníamos que cuidarnos de nuestras identidades llegando a todos lados tarde. Por 10 años nunca vi el principio de una película. Sí, me hace acordar cuando mi viejo me llevaba a ver las películas. Siempre llegamos tarde. Pero hablando de películas, dentro de el roster de películas que se estaban estrenando, había una particular a la cual se le ve el nombre completo y el resto como que se pueden deducir que se había estrenado hacía no mucho. ¿Cuál, manga? Un pequeño proyecto casi indie, casi desconocido, de la cual la misma empresa no tiene mucho que ver, llamado Batman. Exactamente, estábamos en septiembre del 89, o sea, julio del 89, para la salida del cómic, y se estaba estrenando en los cines Batman, y estaba ahí metido en el medio del cómic, junto con One Flew Over the Cuckoo's Nest y otras historias que ya no podemos deducir demasiado. Bueno, igual banco mucho la camperita de Jean de Connie, que tiene pines de Flash, un pincito de McDonald's y los botones son los rayitos de Flash. Banco muchísimo. Pero los colores están mal. El color está mal, tiene un fondo rojo. No importa, pero el pin es así, se vende así. He visto varios así. Bueno, sin contar que básicamente debajo de la camperita Connie lleva solo un brasier o un... no sé qué es eso. No sé qué es eso. Wally tampoco y no le importa. No le importó. Y porque básicamente encima está el la chiste. película que eligieron No era Batman. no era Batman, claramente. Y es todo lo que vamos a decir. Si quieren saber qué película es o qué está pasando en la película, vayan a leer el cómic. Porque lo importante acá es que en un momento Wally le responde algo a Connie y Connie está congelada. Pero no congelada de frío, sino congelada en el tiempo. Y la pantalla también está congelada en un frame. Y Wally se da cuenta cuando se mueve que algo le estaba apretando el cuello y era una bala. ¡Au! Y estaba congelada en el aire. Y esto es lo que decía Manga hace un rato. ¿Cómo puede ser que no llegues a ver algo o no llegues a algún lugar y el mundo se detenga cuando te disparan y tu piel siente la bala y te necesita que reacciones rápido? Bueno, esto es un poco los poderes de Wally, que se despiertan de a poco, que no son del todo conscientes. Yo creo que si los 4 del anual le hubieran disparado,
se hubiera pasado este flash time, como se lo conoce más posteriormente, y cuando digo más posterior son como 20 años más. Pero acá se dispara justamente, valga la redundancia, cuando le disparan y la bala toca a Wally y él empieza a buscar primero al tirador y después empieza a buscar todas las balas, porque claramente deduce que no era para él porque hay un montón de balas desperdigadas por todo el cine, y finalmente encuentra al tirador y una bala se le escapa y le pega un cartel, pero bueno, no pasa nada. En este punto yo tengo una teoría que me lleva a pensar que esta persona es de Gótica y se metió en el cine solamente para disparar contra la gente que estaba viendo Batman. Y le erró. Y se equivocó Sí, de sí, sala. sí. Y le erró. Pero sí, como habíamos mencionado, hay veces que nos ponemos a discutir estas peleas entre personajes. Y acá tenés una prueba de que si bien Flash no vive todo el tiempo al 100% de sus capacidades, hay cosas que no lo van a tomar por sorpresa. Un ejemplo también bastante claro de esto, creo que es en, ayúdame acá, no sé si es la primera o la segunda temporada de CW, de Flash, cuando Barry siente un disparo en la cabeza y que inmediatamente el tiempo se pone más lento. Es uno de los primeros, porque lo usan justamente para explicarte este tipo de habilidades. Creo que no me acuerdo quién le dispara, él no se da cuenta, la bala le pega en la nuca y él empieza a sentir cómo lo empieza a empujar. Se está introduciendo, hace esfuerzo, se mueve y ahí se da cuenta que todo a su alrededor está ralentizado. No está congelado, pero está ralentizado. Sí, creo que es la primera. Me parece que sí, porque justamente son esos capítulos que te muestran una situación y la explicación de cómo sale de ahí es otra habilidad que se sacó del traste. Lo cual me lleva a mi otro punto. A veces me causa mucha gracia cuando, por ejemplo, viene Juan Carlos Fanboy y te dice, ¿qué estás leyendo? Eso está mal escrito. Vos querés leer algo de verdad que está bien escrito, que está bien pensado, que está bien planificado. Vos tenés que leer esto, papá. Y acá estoy viendo el típico recurso de un shonen cualquiera japonés. De, ha pasado esto. Menos mal que tenía esta habilidad que nunca te tuve antes, pero que me es muy útil en este momento. Vamos, muchachos. Y aclaro, este es el mismo Wally que años más tarde se come el pie de Deathstroke y cae al piso. Y queda noqueado. Pero bueno, un pie no es lo mismo que una bala, supongo. Sí, y que mucho tiempo después le quiebran las dos piernas. Por alguna razón. Pero le pasaron cositas a ese Wally. Bueno, cuestión que una vez que le pega una piña al tirador y se lo llevan a prisión, porque estuviste tirando tiros en un cine, se lleva a su novia a su departamento, pero ya con la intención de mudarse, porque claramente Nueva York lo quiere matar. Y dice, bueno, parece que voy a tener que volver a Keystone. Y ella le dice, bueno, pero si te vas a Keystone y mi trabajo de modelo, o él se plantea un poco, no, porque vos tu trabajo de modelaje, ¿y cuánto vas a tardar de Keystone a Nueva York? 20 minutos como mucho. Yo creo que Flash tardaría menos. Pero dice, sí, ¿sabes que tenés razón? Bueno, genial. Y básicamente se plantea él, bueno, me voy a mudar de casa, mami, pero te voy a dejar el transportador por temas logísticos. Y Mari, qué bueno. No me molesta para nada, hijo. Sí, se lo sacó de encima, básicamente. Y encima se queda con el transportador. Tal cual, ligó transportador. Así que win-win situation para Mari. Y acá de a poco estamos viendo cómo se van planteando ciertas tramas a explotar a futuro. De cómo Wally le cuesta, irónicamente es lento, pero va creciendo como persona. Ya su propio ego no puede convivir con el de su madre, porque ambos tienen unas personalidades un tanto parecidas. Fíjate que la madre de Wally dijo, y yo no me quiero quedar acá, yo acá me aburro. Ya fue, me voy, toco estos botones y me meto. Como Wally, que también en el anual se puso un casco en la cabeza, pese a que le estaban diciendo, mirá que es peligroso, se lo puso en la cabeza. ¿Sí? Y así quedó. Es totalmente normal. Así que Wally decide tener su propio lugar en el mundo. Justamente Keystone por la conversación que tuvo con Joan Garrick en el número anterior.
de a poco va tomando forma, pese a que hay ciertas situaciones que son un tanto de relleno, seamos sinceros. Sí, sí, sí. Pero es desarrollo de personaje, que es lo que importa al final del día. Bueno, es algo muy importante Keystone, porque es la primera vez que se va a tomar como una ciudad principal dentro del universo principal de DC. Recordemos que Keystone era la ciudad de Jay Garrick, que hasta las crisis era parte de Tierra 2. Keystone no existía en Tierra 1, estaba en el mismo lugar que Central City. Y luego de las crisis pasaría a ser la ciudad hermana, la ciudad gemela de Central, a través de un puente que, o casualidad, justamente se la menciona como la ciudad gemela, que cada una albergó a un Flash. En principio, Keystone a Jay, Central a Barry y posteriormente Keystone volvería a albergar a Wally, pero que sería el ángel guardián de ambas ciudades gemelas durante todo su mandato como Flash. Hasta desaparecer más adelante. Pero bueno, mucho más falta adelante. mucho para que lleguemos a eso. Un Flashpoint falta. Bueno, esencialmente el número 31, que es el que sigue, nos toma en la tapa con Bienestar o Comfort, un bicho muy bizarro que tenía como modus operandi, ponele, matar a gente que estaba viviendo en la calle y que tenía pocos recursos, pero que en realidad él había sido contratado para matar a Flash. ¿Y por qué estaba haciendo eso? Porque quería y porque podía y porque se estaba rebelando contra su maestro, contra su contratador. Contra su benefactor. Tal cual. Viendo la tele con Mason en el nuevo departamento en Keystone, vuelven a ver a esta periodista de Linda Park que mencionamos en la salida del hombre puerco Spin, y que menciona esta historia de cómo habían matado a 3 inocentes personas con pocos recursos, y en el medio había una manifestación de alguien que decía que era injusto, que cómo puede ser, y era ni más ni menos que Pied Piper, un villano de Barry que medio que se reformó después de la crisis como el 75% de los villanos de Barry post-crisis. Los rogues clásicos no aparecen tanto como villanos, sino como personajes que ayudan a la trama. Y en el medio de esta discusión con Pied Piper, que se está dándose con Linda Park, ¿sí? La periodista que entrevistó a Wally después de los accidentes de El Hombre Puerco Spin, Wally va y se le aparece en el medio de la transmisión, y Mason, que estaba hablando con Wally, lo ve a Wally en la tele y es: ¿Wally? Wally no. Eso no lo dice Mason, pero lo piensa. Y se la va a encarar y la agrede un poco. Y después medio como que la chamulla. Wally. Bueno, Wally sí, porque ya sabemos cómo termina, pero Wally, dale. Un poco más de tacto. Es una dinámica muy rara la de esta pareja. Porque si bien para esta altura la novia periodista es prácticamente un estereotipo en sí, por lo general son personas que como mínimo se deberían llevar bien, pero acá se llevan mal, se llevan horrendo. Cada vez que se cruzan se tiran chispas entre ellos. Y sí, uno puede decir, no, bueno, pasa que eso es parte de la tensión sexual y eso. Sí, perfecto. Pero incluso ideológicamente chocan. Sí. O sea, Wally desconfía de los periodistas, le dice que es una charlatana, que trata de hacer cualquier cosa por un punto de rating, y ella le dice que es una irresponsable, que anda de acá para allá corriendo sin importarle los destrozos que puede dejar a ambos lados del camino. Y capaz que en un punto ambos tienen un poquito de razón sobre el otro. Pero en lugar de simplemente ser algo de, bueno, yo te voy a demostrar... No, se llevan mal. Sí. Y eso me pareció en cierto punto refrescante, sabiendo que eventualmente Linda Park, spoiler, termina siendo el amor de la vida de Wally. Pero para llegar a eso todavía falta. Y acá de a poco estamos viendo ese inicio. Es muy loco verlo, porque uno, a ver, con el diario de, no el lunes, del mes siguiente, dice, van a terminar juntos. Pero el bardeo, pero continuo. O sea, imagínate que la primera frase es, te ves más lindo sin espinas. Palo.
Y después no, porque no conocerías a una persona común ni que te mordiera el micrófono. ¡Palo! Y uno lo está leyendo en ese momento y dice, esta flaca, nah, no, cualquiera, va a seguir con Connie, porque Connie pasión. No le doy ni 5 días le doy a esta Linda Park. ¿Quién la conoce? Y es una pareja muy disfuncional para un hombre muy disfuncional, como es Wally. Yo creo que también en ese sentido fue una de las razones por la cual Flushman en sí funcionó, porque era muy distinto a otros héroes. No solo por el hecho del legado, dicho en criollo de ser un Robin que ahora es un Batman, sino por todo esto, que el tipo se manda moco, ¿no? Está lejos de ser perfecto. A veces tiene razonamientos muy cuestionables, incluso metiéndote en el contexto de qué estaba bien y qué estaba mal en esa época, pero era distinto de ver, y eso en cierto punto te atrae. Sin mencionar que, bueno, todos estamos acá por la ciencia ficción falopa, por las peleas rápidas y la cosa golda, ¿no? Obvio. ¿Qué vos, no? No, yo en realidad vengo porque me dijiste que me ibas a pagar. Hablando de eso, Agus, creo que me debes un par... ¿Hola? ¡Oh, hola! Seguimos con el jefe de Linda hablando de, bueno, esto estuvo bueno, che. Está bien cómo salió eso. Y la otra bardeándolo, no, es una basura, arrogante, sobrador. Sí. Imagínate despertarte con los poderes de un dios. Encima lo defendés y qué sé yo. Y el otro, anda a trabajar. Bueno, está bien. El jefe no la está defendiendo a ella, sino a el superhéroe. Bueno, vemos un poco el desarrollo y cómo Wally se cruza en una casa ocupada, diríamos, hoy en día, con Pied Piper, que la estaba arreglando para darle confort a la gente sin hogar. Recordemos que Harley Hathaway es un niño de cuna noble, no tan noble, pero con muy buena cuna, que básicamente se hinchó y empezó a robar simplemente para darle mal gusto a los padres. Ahora, la diferencia de tener un héroe que en lugar de golpearte te dice, che, pará, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No tendrías una vida mejor si simplemente usas esas habilidades en otros lugares? Yo no quiero decir que hay ciertos personajes que actúan mal con sus enemigos, Batman, pero hay otros que, con el ejemplo, inspiran, como en este caso Flash. Es increíble lo que Flash siempre logró hacia sus villanos, y lo dicen todos los villanos escritos por escritores de Flash, que siempre los inspiró, siempre los hizo crecer, incluso, y yo siempre traigo esta historia de la Flash 800 de Jeremy Adams, la última historia de Jeremy Adams, que nos cuenta un grupo de villanos contando de sus robos y qué sé yo, y cómo uno fue a robar a Central. No, negro, ¿cómo vas a ir a robar a Central? Está lleno de flashes eso. Eso es ir en cana directamente, no, y cómo terminan diciendo, no, y encima te hace sentir mal cuando viene y te dice, vos podés ser mejor. Y el Illo termina con Flash tocándole la puerta y diciéndole, chicos, ¿podemos hablar? No, increíble. Pero eso pasa en todo el arco. Y creo que el que mejor lo explotó fue Geoff Johns con los Rogues y cómo los Rogues tuvieron este crecimiento. Y de hecho, si te lo pones a pensar, fíjate que esto también funciona para el único villano que uno diría que esto no funcionó. El reverso. El reverso. Es decir, pero no, con el reverso no pasó, se volvió más loco. ¿Pero por qué se volvió loco? Porque estaba influenciado por Flash. A veces el mensaje llega y a veces llega un poco, bueno, retorcido. Pero para el caso, es un héroe que deja algo en sus oponentes. Con la gran mayoría, poner que trata de convertirlos en mejores personas. Pero bueno, no es magia. Bueno, la Speed Force sí, pero esto en sí no es magia y hay algunas personas que por más ayuda que le des, al final del día no quieren cambiar. Pero ya vamos a llegar al amigo Eobard mucho más adelante. Sí, un poquito. Bueno, y acá vemos como estaban por ponerse a pelear y el nene con la remera de Batman le dice, uy, qué copado, se van a pelear y después se van a amigar. Y los otros se miran y es, che, siento que somos repredecibles. Bueno, trabajemos juntos. Y ahorran toda una página de peleas en un cuadro. Y me parece que ahí fue el escritor diciendo, che, me falta una página. ¿A dónde recorto? Recorto esta pelea y le pongo un nene.
Es muy épico. Esto es lo que te decía antes de empezar a grabar. En este número, en 3 oportunidades distintas, Messner-Loeb dice: no tengo ganas de explicar esto, así que voy a hacer un elipsis y muy convenientemente la historia va a ir para el lado que yo quiera. Primero, ocurre para cuando se nos presenta el origen del villano de turno, Comfort o Bienestar, que es un derivado de una historia que está desarrollada en Batman el Culto. Si no la leyeron, la recomiendo, está buena, es interesante, pero esto le sirvió a Messner-Loeb para simplemente comentar en un par de paneles que este hombre viene de lo que ocurrió en Gótica en ese momento. No te tengo que explicar más nada, pues soy Messner-Loeb. En este momento, cuando Wally y un potencial enemigo, porque era en realidad villano de Barry, se encuentran, aparece este nene que dice: bueno, va a pasar esto, esto y esto. Y ambos se miran y llegan al acuerdo de: si nos salteamos esa parte y simplemente peleamos juntos, bueno, dale. Y más adelante, en este mismo número, tenemos un instante donde uno de los personajes recurrentes de la historia, como es Mason, llega y le dice: che, Wally, no sabes, venía en el tren y en el tren había un loquito que decía que iba a venir a esta misma casa y los iba a matar a todos. El mismo Wally en ese momento se planta y le dice: pará, ¿vos me querés decir que justo hoy viniste a esta ciudad, justo hoy viniste a hablarme y justo te subiste en el mismo tren, en el mismo vagón donde estaba el loco que yo estoy buscando? Sí. Bueno, dale, vamos con eso. Bueno, y básicamente las escenas finales son la famosa pelea entre alguien con poderes medios locos y un corredor. Y corre, salvate vos. Como puedes, salvando la Linda, generar un poco de esta relación, este comienzo de relación que le falta un montón. El tema con este personaje es la habilidad especial que tiene, que te lo explican como, bueno, cuando agarra a una persona, la hierve por dentro. Le pasa a su víctima lo que le pasaría a cualquier persona atrapada dentro de un microondas. Ok. Cuando Wally se interpone para salvar a Linda, que pues reportera, estaba en medio de todo este quilombo, es atrapado por Comfort. No puedo creer que en serio le hayan puesto ese nombre, ¿no? Es el peor nombre para un villano. Comfort no me genera nada, me genera Comfort. Pero bueno, cuando atrapa a Wally, la misma reacción del cuerpo acelerado de Wally, guiño guiño, hay algo más ahí, guiño guiño, ya prácticamente estamos a la puerta de la Speed Force, todavía falta, pero en cada número se encargan de explicarte que hay algo más dentro de él. Podemos decirle aura momentáneamente. Esta misma aura hace que la energía de Wally termine siendo demasiada para Comfort, que este sale expulsado, choca contra una pared y se muere convenientemente. Y convenientemente Wally no tuvo que matarlo, pues él no pidió que lo agarren. Claro. Y todo esto se resuelve en una carilla, en 5 cuadros. Claro, pero vos en esos 5 cuadros ves a Comfort acercándose, agarrando a Wally. En otro sale disparado y en otro ya está muerto. 90. Messner-Loeb no tenía ganas de trabajar ese día, claramente. Es increíble. Y yo creo que hasta acá ha llegado nuestro pequeño flashback y que próximamente vamos a continuar porque esta historia tiene un hilo con respecto a lo que sigue, que es todo un arquito hermoso que ya van a enterarse cuando salga, pero que ya empieza todo a tener un poco más de construcción y que tiene un poco que ver con todo lo que estuvo pasando en estos números. No sé, Manga, decime vos qué te pareció este pequeño recorrido que hicimos desde el anual hasta el número 31. Yo creo que se vienen cosas interesantes para nuestro amigo Colorado. Estuvimos viendo cómo en estos números empezaron a colocar algunas piezas que ya en el arco que sigue van a tener más sentido, van a encajar y van a complementar una historia única. Y todo esto es parte de el gran cuento de Messner-Loeb sobre un tipo que está aprendiendo a cómo manejarse en la vida. Un tipo que, en este caso particular, tiene el superpoder de ser extremadamente rápido y extremadamente problemático en muchos otros sentidos. Pero bueno, como cualquier joven lo es en esa etapa de ciclo vital.
en sí es divertido, es entretenido y puedo entender por qué mucha gente se copó con esta parte del personaje, que es un montón. Si me pongo a considerar que los primeros 15 números son un contraste bastante fuerte, te tratan de presentar la misma idea, pero en mi punto de vista no lo logran. Y eso la verdad que es algo que es para aplaudir por parte de Menor Leb y La Rock, que la verdad en algunos de estos números la rompe. Y se nota sobre todo cuando lo reemplazan para el anual. Sí. No, tratamos de ser buenos y no tirar abajo el trabajo de algunos dibujantes, pero ¡ay Dios! Ese anual por momentos costó mirarlo. Sí. Pero bueno, se lo dejamos pasar porque pues Jay Garrick, Obsidian, Shade y toda esa cosa hermosa de la Sociedad de la Justicia. Tal cual, tal cual. Pero bueno, manga, como siempre, te súper agradezco por otro hermoso flashback y continuamos nuestro camino hacia el futuro con nuestro amigo Wally. Gracias a vos, Agus, y como siempre, simplemente avísame y como dijimos, me pagás en estos días, ¿no? ¿Verdad? ¿Hola? ¿Ah? Creo que se volvió a cortar. Nos vemos, gente. Hasta el próximo Forcecast. Nos vemos. Chau, chau.